Saludos a todos, esta es otra clase de modelado y simulación. Vamos a modelar este sistema que le llamo péndulo axial, el cual consiste en un brazo en L, como podemos apreciar aquí en la figura que está del lado izquierdo, con un péndulo. Vamos a utilizar dos ideas que se utilizan en robótica. Una de ellas es que las articulaciones rotacionales o de revoluta, como se les llama, las vamos a representar esquemáticamente por medio de cilindros, como vemos aquí, de tal manera que el eje de giro de cada articulación coincide con el eje de cada cilindro. La otra idea que vamos a utilizar es la notación que vemos aquí abajo, donde para abreviar los cálculos pues vamos a abreviar la notación de las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, coseno del ángulo θ va a ser simple y sencillamente c subíndice θ. Aquí, como lo podemos ver aquí, la misma idea aplica para el seno, donde vamos a poner s sub θ. Y bueno, dependiendo del nombre del ángulo, pues es el nombre del subíndice también. Algo que hay que comentar es que el coseno de la suma de dos ángulos, como aquí θ más φ, pues lo vamos a representar como c de coseno, y esa suma pues vamos a representarla por estos símbolos θ, φ. Parece que es un producto, pero no se están multiplicando. En realidad estamos abreviando esta suma. Para abreviar, por ejemplo, el seno de la resta de dos ángulos, seno de θ menos φ, pues utilizamos la misma idea. Ponemos s del seno y luego ponemos el θ porque este ángulo es positivo. Y luego el ángulo que se está restando le ponemos, en este caso φ, le ponemos una barra arriba, que representa al signo menos. Ok, entonces vamos a utilizar esta notación para que sean más compactos nuestros cálculos. Y vamos a utilizar esta idea de los ejes como se utilizan en robótica. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que básicamente aquí el eje de giro de esta articulación pues es el eje del cilindro. Y el eje de giro de esta primera articulación pues es el eje Z, es coincidente con el eje del cilindro. Bien, por otro lado, pues vamos a considerar que el cilindro mayor, aquí en este caso J0, tiene precisamente un momento de inercia alrededor del eje Z, que es la resistencia que ofrece este objeto a girar en torno a ese eje. Y por lo tanto, aquí vamos a ver que el ángulo que forma el brazo A con respecto al eje X, siguiendo la convención positiva, pues le vamos a llamar ángulo φ. Entonces lo podemos representar en este dibujo de la vista superior. Este sería el ángulo φ. Ok, el ángulo θ es el que hace el péndulo respecto a la vertical. Esta junta que está aquí, esta articulación de esta de aquí, del péndulo, es una articulación libre, es decir, no tiene ningún momento flexionante, no tiene ningún par torsor. Quiere decir que pues no está actuada. Pero vamos a pensar que esta articulación principal, cuyo eje voy a trazar aquí, vamos a pensar que esta sí está actuada por medio de un par mecánico de entrada, que vamos a representar por medio de un par de flechas de esta forma, y vamos a llamarle a ese par de entrada o a ese torque tau. Entonces nos podemos dar cuenta en este mismo dibujo que el par mecánico tau hace girar todo el mecanismo. Bien, este es un mecanismo que está en tercera dimensión, es decir, es un mecanismo espacial. Por lo tanto, necesitamos un sistema de referencia en tres ejes coordenados, X, Y y Z. Y bueno,
Sin embargo, es difícil a veces entender a los dibujos porque pues un dibujo en realidad es una representación en 2 dimensiones de algo que originalmente está en 3 dimensiones. Entonces a veces se pierden algunos detalles y por eso es recomendable hacer estas vistas, estos diferentes dibujos. Las vistas, por ejemplo, de perfil y la vista superior. En este caso no necesitamos más. Habrá otros dibujos donde necesitemos una vista frontal, una vista lateral, una vista superior, tal como en dibujo técnico, dependiendo de la complejidad del mecanismo, pero en este caso no es tan difícil. Con estas 2 vistas podemos obtener todas las variables que necesitamos, y esto es debido al hecho de que nosotros necesitamos localizar, como siempre, nuestras partículas. Otra cosa que tenemos que mencionar es que las partículas en este sistema pues son 2. Si nos damos cuenta, este es un sistema de 2 grados de libertad. Puede girar aquí respecto a phi el cilindro de inercia J0, y también se puede mover el ángulo θ del péndulo independientemente. Entonces, a pesar de estar en 3 dimensiones, este sigue siendo un mecanismo de 2 grados de libertad. Por lo tanto, vamos a tener 2 fórmulas, 2 ecuaciones diferenciales que modelan el comportamiento de este sistema. Bien, entonces vamos a introducir también un nuevo concepto. Ese concepto nuevo es el concepto de la fricción, los fenómenos disipativos. Vamos a pensar que este rodillo pues no gira libremente, sino que pues tiene fricción con respecto a su soporte, y entonces vamos a representar esa fricción por la letra B minúscula, perdón. Luego también vamos a hacer lo mismo para este cilindro. Aunque este cilindro no tiene masa e inercia, es un cilindro ideal, vamos a pensar que la articulación sí tiene fricción con respecto al eslabón anterior, que es el de longitud A, y a ese coeficiente le vamos a llamar C. Entonces, estos son términos de fricción viscosa. Vamos a poner la nota por aquí, fricción viscosa. Ambos, tanto C como B. Estos son fenómenos disipativos, entonces nuestra fórmula de Euler-Lagrange va a tener que ser extendida. Y bueno, vamos a ver cómo se extiende, pero primero vamos a obtener la descripción cinemática del sistema antes de sobrecargar las gráficas con tantos trazos. Bien, entonces aquí pues como siempre tenemos que localizar nuestros vectores, y en este caso pues la única partícula que se mueve en el espacio realmente pues es la masa del péndulo, aunque la inercia J0 es una partícula pero rotacional. Esta es una partícula de traslación. La masa m, la del péndulo, es una partícula del cilindro, perdón, es una partícula de traslación, de rotación, perdón. Entonces, pues tenemos que hacer la localización. Vamos a poner otro color de nuestra partícula. Y a este vector que va del origen hacia nuestra partícula del péndulo, pues vamos a llamarle R, simple y sencillamente en esta ocasión, es el único que podemos trazar. Si tuviéramos más partículas, ya sea que aquí hubiera otro péndulo concatenado con el primero, pues tendríamos que distinguir entre R1, R2, etcétera, etcétera. Pero vamos a mantenerlo sencillo por esta ocasión. Bien, entonces, ¿cuál es este vector? Pues para este vector desde luego tiene 3 componentes porque es un vector en el espacio. Entonces, pues para entender cómo se obtiene, vamos a pensar precisamente en las distancias que se pueden definir a través de estos dibujos. Si nosotros lo pensamos un poquito, lo observamos, tenemos que calcular esta distancia básicamente. Pero hasta esta articulación, hasta la articulación del péndulo, pues la distancia ya la tenemos, es A. Y luego la distancia que nos falta, esta de aquí,
pues es la proyección del péndulo. Entonces en este caso sería L seno de teta, y vamos a utilizar por primera vez nuestra notación. Entonces así nos queda más compacta la notación y es más práctico. Por otro lado, también aquí podemos observar rápidamente que esta componente, esta proyección, pues también tiene cierta dimensión, y en este caso es L coseno de teta. Ciertamente esta distancia L coseno de teta está por debajo de nuestro punto de referencia, pero hay que recordar que las distancias siempre son positivas, por eso le ponemos estas cotas como en dibujo. Cuando nosotros pongamos solo una flecha, solo un vector, ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos con la dirección, o sea, con el signo. Ok, entonces aquí podemos observar estas componentes, y hasta aquí no podemos deducir todavía cuáles son las componentes del vector de posición de la masa, pero nuevamente, si nos fijamos un poquito en esta situación, pues nos damos cuenta que esta distancia que acabamos de obtener pues es simple y sencillamente A más L seno de teta. Esa es la longitud completa hasta el péndulo. Entonces aquí por otra parte tenemos el ángulo phi, así que ahora pues esto es únicamente, esto se reduce únicamente a trazar las componentes simples de un triángulo rectángulo, como vemos aquí. Y entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Pues la hipotenusa es A más L seno de teta, y pues la componente sobre X sería coseno por coseno de phi. Entonces, aquí tenemos A más L seno de teta por coseno de phi como la componente en X. Coseno de phi, eso es importante, es fácil confundirse, aquí ya me estaba equivocando yo. Entonces, vamos a ver. Aquí no es teta, aquí en realidad es phi. Entonces, coseno de phi. Y bueno, la componente que nos falta sobre y, simple y sencillamente, pues es la misma idea, ¿verdad? Aquí en vez de ser coseno es el seno ahora, y entonces esta componente se convierte en A más L seno de teta seno de phi. Ok, entonces con esto ya podemos obtener nuestra representación del vector R, puesto que si observamos la componente sobre z es precisamente L coseno de teta, y ahora sí tendríamos que tener cuidado con dónde está nuestro punto de referencia. En este caso el origen se encuentra sobre este punto, ahí estaría el origen, y por lo tanto este valor va a ser negativo. Bien, entonces vamos a escribir esa posición. El vector de posición de la partícula del péndulo tiene en esta ocasión tres componentes. En X, ahí lo vemos en el dibujo, A más L seno de teta. Otra vez el celular, por eso lo apago. Bueno, esperemos que no nos moleste mucho más. Aquí tendríamos A más L seno de teta seno de phi. Y finalmente esta componente pues es negativa porque está por debajo. Aquí lo podemos ver en el dibujo original. Entonces aquí sería menos L coseno de teta. Ok, ese es nuestro vector de posición. Ahora nosotros queremos encontrar, como siempre, el vector velocidad. Y hay que recordar que el vector velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Ese sería nuestro vector de velocidad. Entonces, pues vamos a hacer ese cálculo. La velocidad de esta partícula es simple y sencillamente A y L son constantes. Entonces aquí tenemos que aplicar las reglas del producto. Lo primero que podemos ver es
que aquí nos va a quedar menos phi punto por el factor que está dentro, a por L seno de teta, seno de phi. Hay que recordar la regla de la cadena. Ahora derivamos lo que está dentro y lo multiplicamos por coseno de phi. La derivada de lo que está dentro pues es L teta punto coseno de teta y lo multiplicamos por coseno de phi. Ok, entonces hacemos la misma idea con la segunda componente. En este caso pues nos queda phi punto, el mismo término del factor interno, y aquí coseno en esta ocasión. Y después nos queda muy similar, L teta punto, coseno de teta, seno de phi. Y la derivada de la componente z pues es sencillamente L teta punto, seno de teta. Ok, ahora otra cosa que tenemos que recordar es que nuestra energía cinética, la energía cinética, en este caso la vamos a tener descrita por la partícula rotacional y la partícula que gira. La partícula giratoria de movimiento rotacional es J0 y la velocidad es un ángulo, una velocidad angular. En este caso sería J0 por phi punto al cuadrado sobre 2 más la masa del péndulo sobre 2 por su velocidad transpuesta por sí misma, o sea, su rapidez al cuadrado. Entonces, una vez más tenemos que calcular, tenemos que ser capaces de calcular este término b transpuesta por b, pero eso no es otra cosa que la suma de los cuadrados de cada componente. Pero vean cómo en esta ocasión, perdón por lo del celular, vean cómo en esta ocasión esto se vuelve realmente más complicado. Sin embargo, bueno, vamos a desarrollarlo. Esta técnica de escribirlo así en una suma vertical pues es útil. Vamos a elevar al cuadrado cada componente y vamos a sumarlas todas. Entonces aquí el primer cuadrado es phi punto al cuadrado, todo este término a más L seno de teta al cuadrado, seno cuadrado de phi, más 2 veces el primer término por el segundo. En este caso aquí tenemos un signo negativo, entonces es menos 2L phi punto teta punto cosenos, los dos cosenos van ahí, coseno de teta, coseno de phi, el seno de phi y el factor dentro del paréntesis a más L seno de teta. Y finalmente tenemos el cuadrado del último término, L cuadrada, teta punto al cuadrado, coseno cuadrado de teta, coseno de phi al cuadrado. Imagínense que hubiéramos utilizado la notación que no está abreviada, entonces de por sí no cabe. Entonces, bueno, es por eso que es conveniente utilizar esa notación abreviada de robótica. Bien, ahora hacemos lo mismo, lo que corresponde con las demás componentes. Vamos aquí a anotar phi punto al cuadrado. Mientras lo anoto, permítanme comentarles que me he dado cuenta que es difícil estar escribiendo mientras estamos hablando al mismo tiempo, pero bueno, la ventaja es que también me puse a observar algunos de mis videos que subí a YouTube, y a diferencia de Facebook, YouTube sí tiene la capacidad de adelantar la cámara, es decir, de ponerle más velocidades, y cuando le ponen la velocidad a 1.5 o al doble, a 2, pues no suena ya tan aburrido todo esto. En fin, eso ya es cuestión de ustedes. Ya saben que tienen este video a su disposición todas las veces que quieran y lo necesiten, y lo pueden ver cuantas veces sea necesario, ponerle pausa, etc. Bien, entonces finalmente pues nos queda aquí el cuadrado de este término, coseno de teta al cuadrado, seno de phi al cuadrado. Y finalmente la tercer componente la elevamos también al cuadrado. Y de aquí podemos ir viendo que nos conviene ponerla en esta tercer columna porque los términos son muy similares. Nos va a quedar una L cuadrada
con signo más, por supuesto, pero es un cuadrado, teta punto al cuadrado seno de teta al cuadrado. Y ahora sí podemos sumar todas esas componentes. En este caso, esto pues es relativamente sencillo, porque si nos damos cuenta, aquí nosotros en este caso tenemos el mismo factor y se factoriza una identidad de Pitágoras. Aquí tenemos seno de phi al cuadrado y coseno de phi al cuadrado, y desaparece y solo nos va a quedar una vez este factor, que es idéntico en ambos términos. Por otro lado, estos términos que están aquí, estos segundos términos, desaparecen, tienen signo contrario, pero son igualitos, tienen exactamente lo mismo. Y luego aquí estos van a formar varias identidades de Pitágoras. Entonces vamos a explicar eso a continuación. Bien. Al obtener el resultado de este cálculo, nos damos cuenta que aquí nos va a quedar phi punto al cuadrado por a más l seno de teta, todo eso al cuadrado, y ya, esto se elimina por la identidad de Pitágoras. En este caso, muy afortunadamente, todo este término muy complicado es, como lo dijimos, idéntico y se cancela entre sí. Entonces estos dos se cancelan, y aquí tenemos la factorización de los dos primeros términos. Vamos a cerrarlos aquí en amarillo tantito. Aquí pues tenemos básicamente el mismo factor, pero se cancelan los senos cuadrados y cosenos cuadrados de phi. Entonces vamos a poner el resultado de ese cálculo. Aquí nos queda más l cuadrada, teta punto al cuadrado, coseno de teta al cuadrado, y luego finalmente el último término, más l cuadrada, teta punto al cuadrado, seno de teta al cuadrado. Y ya están observando que estos términos también se factorizan y resulta, o sea, hacemos uso de la misma identidad trigonométrica y nos resulta una expresión más fácil. Entonces, el término de rapidez al cuadrado, b transpuesta por b, es simplemente, vamos a escribirlo así, a más l seno de teta al cuadrado por phi punto más l cuadrada teta punto al cuadrado. Ok, entonces este término que acabamos de calcular es el que se reemplaza aquí. Y de esa manera nuestra expresión de la energía cinética pues queda bastante más complicada que en los ejemplos anteriores, pero habiendo explicado eso, vamos a borrar, vamos a hacernos espacio aquí en estos dibujos y vamos a eliminar también la notación si es necesario, y vamos a continuar con nuestro cálculo. Entonces vamos a poner la energía cinética. Aquí tenemos la energía cinética. Y bueno, la energía cinética, en este caso, nos queda T igual a J0 phi punto al cuadrado sobre 2. Aquí no hay problema porque hay que recordar que quiénes son nuestras coordenadas generalizadas. Q, pues es el ángulo phi y el ángulo teta. Q punto sería phi punto y teta punto. Ok, entonces este primer término ya está expresado en términos de las coordenadas generalizadas. Este segundo término, no por eso tuvimos que hacer todo este cálculo. Entonces, ahora sí, ya nada más lo transcribimos. Nos queda m sobre 2 de todo ese término que acabamos de calcular. Y bueno, por eso es que la dinámica de robots de más grados de libertad pues tiende a complicarse. Aquí me faltó un cuadrado, pero aquí sí lo teníamos. Y bueno, más l cuadrada teta punto al cuadrado. Bien, esa es nuestra expresión de la energía cinética. Ahora, en cuanto a la energía potencial, pues eso es muy fácil porque la única partícula que es capaz de almacenar energía
potencial en virtud de su altura, pues es la masa m, y resulta que esta es efectivamente su altura, su posición sobre el eje z. Entonces, en esta ocasión, la energía potencial es muy simple. En la mayoría de los mecanismos, la energía cinética, sobre todo cuando son mecanismos con grados de libertad rotatorios, giratorios, como estas articulaciones de aquí, pues se vuelve complicada. Pero bueno, la energía potencial en este caso es la masa por gravedad por altura. Entonces aquí nos queda simple y sencillamente menos masa por gravedad por la altura, que es L coseno de teta con su signo negativo. Entonces ya tenemos la energía potencial, pero aquí vamos a hablar de un término nuevo, muy importante, que le vamos a llamar función de disipación de Rayleigh. Y la vamos a representar por medio de la letra D mayúscula, y esta representa los fenómenos disipativos de nuestros cálculos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los fenómenos disipativos? Pues los que están relacionados con las fuerzas y los pares de fricción. Es decir, son todos aquellos fenómenos que sacan energía del sistema. Tanto la energía potencial como la energía cinética se consideran términos conservativos. Los términos disipativos sacan la energía del sistema. Los primeros, cuando fue calculada la fórmula de Euler-Lagrange, pues asumen que la energía cinética más la energía potencial pues son siempre una constante, porque la energía no se crea ni se destruye. Pero la función disipativa de Rayleigh nos dice que la energía sí puede abandonar el sistema, es decir, se disipa en el medio, se va hacia otra parte, hacia otro sistema que no es este, pero sí abandona el sistema, y por eso es que los péndulos se detienen y los mecanismos no quedan en movimiento perpetuo. Entonces, en este caso, para las funciones de disipación viscosa, para la fricción viscosa, los términos son muy sencillos. En este caso sería B por phi punto, que es su grado de libertad al cuadrado, sobre 2. Siempre son fenómenos de la velocidad, estos fenómenos disipativos. Y luego tendríamos la cantidad de energía que extrae esta articulación del péndulo. Entonces sería C por teta punto al cuadrado sobre 2. Fíjense cómo estos términos se parecen un poco a estos términos inerciales de la energía cinética. Bien, eso no es coincidencia. Vamos a ver después a qué se debe esa idea, pero el día de hoy queremos, simple y sencillamente quiero comentarles esta idea, introducir este nuevo término y ver cómo se modifica la fórmula de Euler-Lagrange. Entonces, la modificación que sufre la fórmula de Euler-Lagrange es la siguiente. Nosotros tenemos originalmente la fórmula que nos dice que es la derivada del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto a alguna velocidad QI punto menos la derivada de la energía cinética respecto a la iésima velocidad posición más la parcial de U respecto a la posición iésima, y esto es igual a nuestra fuerza generalizada, que dicho sea de paso, nuestra fuerza generalizada aquí, ¿quién es? ¿Quién actúa al grado de libertad phi? Ah, pues el torque tau. Pero ¿quién actúa al grado de libertad teta? Nadie. Entonces aquí va un 0. Entonces, bien. Aquí tenemos nuestra fórmula tal cual, pero vamos a introducirle el término de disipación de Rayleigh, porque de este lado, del lado derecho del igual, tenemos los fenómenos no conservativos. Entonces aquí tendríamos respecto la derivada de la función de disipación de Rayleigh respecto a QI punto, o sea la iésima velocidad generalizada. Bien, entonces estos de aquí son términos disipativos, son términos conservativos,
Mientras que estos de aquí son fuerzas externas y fricciones y se les conoce como términos no conservativos. Particularmente a este se le conoce como término o los términos disipativos. Entonces, sin embargo, nosotros queremos que nos queden en formas de ecuaciones diferenciales, así que donde las entradas sean específicamente estas funciones, hay que acordarnos que estas son las entradas, es decir, las acciones de los actuadores con las que eventualmente podríamos controlar estos sistemas. Entonces, vamos a plantearlo como que este es el término no homogéneo. Después de todo, estos términos disipativos nos van a quedar en términos de las variables del sistema, es decir, son parte de la naturaleza del sistema a final de cuentas. Entonces, solamente vamos a despejar y vamos a escribir de esta forma. Pasa ese término de Rayleigh, pasa sumando a este lado de la fórmula de Euler-Lagrange. Vamos a escribirlo de una vez aquí, la parcial del término disipativo respecto a Q y punto, más la parcial de U respecto a Q y igual a QI. Y hay que recordar que esto es válido para cada grado de libertad, así hasta n, donde n es igual al número de grados de libertad, en este caso 2. Ok, pues habiendo aclarado eso y teniendo ya por un lado nuestra energía cinética, nuestra energía potencial y nuestra función de disipación de Rayleigh, podemos borrar todos estos cálculos de la descripción cinemática y podemos hacer las derivaciones, plantear estas fórmulas. Entonces, como tenemos 2 grados de libertad, en esta ocasión nuestro sistema pues es función de la variable phi y de la variable θ. Y vamos a tener 2 fórmulas como esta, nada más recordando quién es Q1 y quién es Q2, quién es Q1 punto, quién es Q2 punto, quién es Q mayúscula 1 y quién es Q mayúscula 2. Ok, entonces vamos a plantearlo aquí. Derivada respecto al tiempo de la energía cinética. Esto se vuelve repetitivo porque en realidad es muy sencillo, es una fórmula como una receta de cocina. Y bueno, aquí sería phi punto menos la parcial de la energía cinética respecto a phi más la parcial de la disipación de Rayleigh respecto a phi punto más la parcial de la energía cinética, potencial, respecto a phi. Suelo confundir mucho esos nombres, es lo que me he estado dando cuenta, no el concepto, solamente los nombres. Acuérdense que ya les había comentado que soy disléxico, entonces más bien pongan atención en lo que escribo muchas veces, además de lo que digo, más importante lo que escribo. Pero bueno, espero que en el contexto no quede ninguna duda y si no, pues me las hacen saber en los comentarios o en el Classroom. Bien, entonces aquí tenemos la misma idea, solo que ahora para θ. Y hay que recordar quién es nuestra acción, nuestro actuador o la entrada sobre el péndulo, pues nadie. Q2 es igual a 0. Entonces así tenemos nuestras ecuaciones. Aquí se me olvidó borrar esto ya no es la descripción cinemática, si no luego me dicen que los confundo, con justa razón. Bien, ok. Entonces esas van a ser las ecuaciones diferenciales ya de nuestro modelo.
En este caso, pues este ejemplo ha sido más laborioso y bueno, vamos a proseguir, vamos a terminar. Entonces, vamos a construir estos elementos. Muchos de ellos pues nos van a salir expresiones algo complicadas. Pero primero que nada vamos a identificar cuáles se pueden hacer cero fácilmente. Si observamos, la energía cinética no es una función de la variable phi. Es decir, solita la variable phi sin derivar pues no aparece en ningún lugar. Entonces eso es afortunado porque este término vale cero. También la energía potencial no depende de la variable phi. Entonces, nuevamente este término vale cero. Podríamos pensar en obtener alguna simplificación adicional en la ecuación de abajo, pero no es probable. Pero las derivadas de la disipación de Rayleigh en términos de la función que propusimos aquí para fricciones viscosas también es muy simple. Entonces vamos a construir los términos que sí nos faltan. Por ejemplo, la parcial de la energía potencial respecto a phi punto, que sería este término de aquí. Y pues este es ligeramente más complicado. Entonces aquí podemos ver que pues nos va a quedar J0 por phi punto. Y aquí en solamente este término es el que va a tener derivada. Nos va a quedar más m por todo el factor que está dentro de los paréntesis, el seno de teta al cuadrado, por phi punto también. Esto lo podemos factorizar. Esto nos queda igual a J0 más m por a más l seno de teta al cuadrado, todo por phi punto. Así generalmente es más fácil. Bien, entonces ya tenemos este término. Ahora para construir el término completo hay que derivar respecto al tiempo. Eso es lo más complicado en este ejemplo. Entonces aquí derivamos respecto al tiempo lo que acabamos de calcular. Entonces la derivada del primer término por el segundo, bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer el primer término por la derivada del segundo, porque es más sencillo. Respecto al tiempo, acuérdense, entonces aquí es phi punto al cuadrado. Y luego la derivada del primer término por el segundo, a eso lo sumamos. Y nos queda, aquí hay que aplicar la regla de la cadena varias veces. Entonces no hay que confundirse. Nos queda 2 veces m por a más l seno de teta. Luego la derivada de lo que está dentro, que va a resultar un coseno de teta, pero pues por la regla de la cadena nos va a salir multiplicado por l y por teta punto, y luego aquí tenemos el phi punto. Entonces ese es nuestro término. Y ya con eso construimos toda esta parte de la ecuación. Este ya lo tenemos porque es 0. Este también lo tenemos porque es 0. Este es el par de entrada. Solo nos resta para escribir la primera ecuación, pues cuál es la derivada de d respecto al tiempo. Vamos a hacer ese cálculo aquí. Al fin es muy fácil, la parcial de d respecto a phi punto. ¿Quién es? Pues simple y sencillamente b por phi punto. Entonces ya tenemos todo para escribir nuestra ecuación diferencial, la primera. Vamos a continuar, vamos a hacer nuestro cálculo de este término. Entonces es la parcial de t respecto a teta punto. Aquí, pues, ¿cuáles términos tienen teta punto? Solamente este. Si nos damos cuenta, aquí está teta, pero no es teta punto. Entonces, eso también es afortunado porque resulta sencillo. Entonces, haciendo esa derivada, pues nos queda ml cuadrada por teta punto. Y la derivada respecto al tiempo de este término que acabamos de calcular, pues es todavía más sencilla. Solamente es ml cuadrada, teta 2 puntos, y con eso ya tenemos este término completo. Sin embargo, ahora este término sí aparece, ¿verdad? Porque la energía cinética sí tiene precisamente aquí dependencia de la variable teta. Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí abajo.
la parcial de la energía cinética respecto a θ. Sin embargo, es la única función que tiene θ, pues hay que sacar la regla de la cadena para derivar este cuadrado, pero ya no va a aparecer un término de θ punto porque la derivada no es respecto al tiempo. Entonces ahí es donde hay que tener bastante cuidado. Nos va a salir básicamente m veces este factor a más L seno de θ por L coseno de θ. Eso es todo. Y bueno, por supuesto, todo multiplicado por phi punto al cuadrado. Eso es algo que hay que tener presente. Entonces ya también tenemos este término. Ahora calculemos la parcial de la disipación de Rayleigh respecto a θ punto, y eso es muy simple, puesto que tiene una forma muy sencilla y básicamente nos va a salir C por θ punto. Muy bien, entonces por último la parcial de la energía potencial respecto a θ, la parcial de la energía potencial respecto a θ, pues nos va a salir m por g, L seno de θ. Nuevamente no aparece ningún θ punto porque la parcial no es respecto al tiempo. Bien, entonces ya con esto podemos calcular nuestras ecuaciones diferenciales. Vamos a hacernos espacio aquí. Vamos a quitar las energías cinéticas y potenciales. Bueno, en realidad quiero conservarlas para en otro video, continuación de volver a probar que en efecto nuestro sistema tiene las mismas propiedades en la matriz de inercia que discutimos la clase pasada. Entonces vamos a escribir nuestro modelo. El modelo dinámico de este sistema son dos ecuaciones diferenciales. La primera la vemos aquí. Es un término de inercia bastante largo, complicado, pero ya lo tenemos. Entonces aquí vamos a ver algo que también es interesante observar en cuanto termine de hacer esta transcripción. Aquí tendríamos más 2m, bueno, todo eso que vemos ahí, más 2mLA más L seno de θ, por L por θ punto, por phi punto, coseno de θ. Y bueno, ya podemos irnos también quitando algunos términos de aquí. Por ejemplo, vamos a hacer espacio. Puesto que aquí el término que nos falta es sumarle más b phi punto, y eso es igual a tau. Entonces, con eso construimos la primera ecuación diferencial de nuestro sistema. Y lo demás es transcribir la segunda ecuación. Entonces tenemos el primer término muy sencillo en esta ocasión, ml cuadrada θ 2 puntos, y luego tenemos el término de aquí, la parcial de t respecto a θ, pero esa va con signo negativo, entonces le cambiamos el signo. Aquí nos queda menos la masa por la longitud por a más l seno de θ por coseno de θ por phi punto al cuadrado. Luego tendríamos que sumarle el término de disipación, C por θ punto, la fricción viscosa, y luego sumarle el término más mg, L seno de θ, y esto es igual a 0. Ok, entonces ahí tenemos nuestro modelo. Antes de proseguir, y bueno, ya para terminar, porque este video ya se está haciendo muy largo, aquí la idea es recordar rápidamente qué sucede cuando nosotros tenemos el péndulo simple. Hay que recordar. Si nosotros tenemos el péndulo simple, esto lo hicimos alguna vez en las clases en la escuela, las clases presenciales.
Si este es el ángulo θ y este es L y aquí está la fuerza de gravedad vertical, la masa m, la ecuación de este sistema era θ más g sobre L seno de θ igual a 0. Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos que este péndulo ya no gire? Es decir, si eliminamos este grado de libertad. Si nosotros eliminamos ese grado de libertad, entonces este mecanismo ya no gira alrededor del eje Z y únicamente nos queda el grado de libertad con θ, perdón. Entonces, ¿qué pasa si además nosotros hacemos que A valga 0? Es decir, que plegamos esta articulación al origen de nuestro sistema de coordenadas. Bueno, si φ ya no avanza, pues es constante. Y si φ es constante, entonces φ punto y φ dos puntos son iguales a 0. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ecuación, ¿qué sucedería? Pues cancelamos este término por tener a φ punto. ¿Y qué más hacemos? Pues nada más, ¿verdad? Si además, aquí este es un caso conservativo, entonces no hay fricción. Si la fricción fuera 0, entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda ml cuadrada θ dos puntos más mg L seno de θ. Equivalentemente, pues si dividimos todo entre ml cuadrada, pues nos sale θ dos puntos más g sobre L seno de θ igual a 0, porque pues acabamos de hacer simplificaciones para que esto fuera un péndulo simple y lo reflejan las ecuaciones. Entonces, esto es, bueno, lo que resulta si analizamos un poquito estas ecuaciones. Déjenme reescribir este término porque vamos a requerir esta ecuación. Después será coseno de θ por φ punto al cuadrado. Entonces, bien, otra cosa que les quería comentar rápidamente. Este término, los términos que tienen velocidades angulares al cuadrado son fuerzas o pares centrífugos. Y nos podemos dar cuenta que efectivamente este péndulo axial, si nosotros lo hacemos girar rápidamente, pues entre más rápido lo hagamos girar, este factor se vuelve bastante importante y obliga a que este péndulo eleve su altura, a pesar de que no hay nada en la articulación que lo haga moverse. No hay ningún actuador, vaya. Entonces, eso es por una parte. Fíjense cómo este término, por este signo, está actuando en contra de la fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad tiende a hacer que este péndulo caiga, este término lo va a elevar. Por otro lado, tenemos aquí dos velocidades distintas de distinto grado de libertad, es decir, una de φ y otra de θ. Este es un término de Coriolis. ¿Ok? Los términos que tienen aceleraciones son términos inerciales y los términos proporcionales a las velocidades angulares o velocidades traslacionales son en general fricciones viscosas. Bueno, pues con esto hasta aquí hemos llegado a la deducción de algunas cuestiones. Vamos a pasar más adelante a calcular los puntos de equilibrio con este modelo, a obtener la representación lagrangiana. Y pues vamos a seguir utilizando este modelo para hacer simulaciones más adelante. Ahorita pues han sido modelos. Bueno, este video ya fue demasiado largo, así que pues vamos a dejarla aquí por hoy. Y deseo que se encuentren muy bien, que no se salgan de su casa. Y pues nos vemos en un próximo video. Saludos a todos.